Buenos días a todos y bienvenidos. En nombre de Sernauto, quiero agradecer vuestra asistencia a este webinar en el que abordaremos una cuestión de gran relevancia para nuestro sector, que es la reforma de la Unión Aduanera en Europa. Como sabéis, los proveedores de automoción formáis parte de una cadena de valor altamente globalizada en la que la eficiencia logística y la agilidad en los procesos aduaneros son factores clave para vuestra competitividad. España es uno de los principales exportadores de componentes de automoción en Europa. De hecho, ya sabéis que más del 60% de nuestra facturación procede de mercados exteriores, con operaciones que implican a diario miles de movimientos transfronterizos de mercancías. Esto, lógicamente, tiene un impacto directo en vuestras empresas, ¿no? Solo desde un punto de vista operativo, sino también desde el punto de vista de cumplimiento normativo o de trazabilidad. Para ayudarnos a entender qué implicaciones concretas puede tener esta reforma, tanto para los operadores como para las autoridades aduaneras, hoy tenemos el privilegio de contar con una experta de primer nivel. Me complace dar la bienvenida a María González, subdirectora general de gestión aduanera de la Agencia Tributaria, a quien agradecemos, ¿no?, especialmente su colaboración con el sector. Y bueno, su intervención nos va a permitir aclarar el alcance de esta reforma y sobre todo resolver aquellas dudas prácticas que ya os estén surgiendo. De hecho, una vez que termine su presentación, podéis utilizar la opción de preguntas para participar durante lo que es la ronda de preguntas. María, muchas gracias por acompañarnos hoy y tienes la palabra. Buenos días, muchas gracias, Begoña. Buenos días a todos. Espero que me oigáis bien. ¿Me oís bien, no? Sí, se te oye Vale, perfecto. perfecto. Pues buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Begoña y a Sernauto la invitación y la posibilidad que nos da la aduana de trasladar el mensaje y trasladar por lo menos una aproximación a la reforma, porque yo creo que os lo decimos siempre. Esto y todas las demás cuestiones que ocurren en el mundo aduanero no afectan únicamente a la aduana, nos afectan por igual al sector privado y a la aduana y además tenemos que ir irremediablemente de la mano para entender y afrontar el reto que tenemos por delante. Entonces yo, si os parece, voy a compartir pantalla. Bueno, supongo que la estaréis viendo, que la veis bien. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, antes de entrar en la reforma y por ponernos en situación, me gustaría recordar en qué momento estamos. Tuvimos un código aduanero en el 92. Después de ese código aduanero vino un código aduanero modernizado que entró en vigor, pero nunca llegó a entrar en aplicación en esta complejidad que presenta la normativa comunitaria. No llegó a entrar en aplicación y el código actual es de 2013. Aunque entró en vigor en 2013 y se publicó, no entró en aplicación, como sabéis, hasta 2016. Este código aduanero de la Unión que tenemos actualmente vigente venía acompañado de una decisión de ejecución, y esto es muy importante porque es lo que nos está generando mayor tarea tanto a vosotros como a nosotros. Venía acompañado, como os digo, de una decisión de ejecución donde se recogía el programa de trabajo de ese código aduanero. ¿Qué era ese programa de trabajo? Pues eran los sistemas electrónicos que era necesario desarrollar para la aplicación de ese código aduanero. Unos eran sistemas electrónicos europeos y otros eran nacionales. Como sabéis, en la sede de la agencia tributaria nosotros tenemos colgado el programa de trabajo, tanto el de la Unión como la versión nacional. ¿Cómo ese programa se inició en aquel momento y la fecha de finalización estaba, yo creo, el último proyecto tenía que terminar en torno a finales de este año, de 2025? Sabéis bien que hay proyectos que tienen todavía flecos y cuestiones pendientes, como la sumaria, la nueva sumaria, que es el G4, que está pendiente porque está demasiado relacionado con el desarrollo de la ventanilla única marítima y esta ventanilla se ha retrasado y no estará hasta 2026 y esto supone también una demora en el desarrollo de la sumaria, etcétera. Pero ya estábamos casi avistando el final de los desarrollos electrónicos, vosotros y nosotros. ¿Qué ocurre? Que sobre la mesa se pone una reforma total
de la Unión Aduanera, y no solo del Código Aduanero, sino de alguna otra norma. Por tanto, nos encontramos terminando los desarrollos del Código Aduanero que no se van a parar, hay que terminarlos, y ya casi empezando los desarrollos del nuevo Código Aduanero, que no tienen nada que ver con los que tenemos. Esto, por si os sirve de consuelo, todos los estados también lo hemos, es decir, nos hemos quejado o al menos lo hemos manifestado, porque estamos igual de afectados que estáis vosotros. Es terminar unos desarrollos y sin terminarlos empezar a pensar en los siguientes. Lo que yo sí quisiera pedir es que sé que es una situación, lo es para todos, una situación poco compleja, pero que tampoco olvidéis, no dejéis de lado la reforma pensando que va a estar, que está muy lejana en el tiempo, porque como ahora veréis, no está tan lejana. Entonces, sí hay que estar informado en cierto modo de por dónde van las cosas. Bueno, yo os cuento un poco, para empezar, los antecedentes. Sobre el 2021, la Comisión Europea planteó la idea, Ursula von der Leyen ya lo manifestó, de llevar a la Unión Aduanera a un siguiente nivel. Y para eso encargó a un grupo de sabios, lo que se llama un grupo de sabios, una serie de tareas. Les encargó que reflexionasen sobre la unión aduanera y en concreto sobre 4 puntos: el comercio electrónico, el análisis de riesgo, la gestión de los controles no aduaneros en frontera, de las prohibiciones y restricciones, y de la estructura de gobernanza de la Unión. Y con esas tareas y ese análisis se extrajesen conclusiones. Ese grupo de expertos era multidisciplinar, estaba presidido por Arantxa González Laya, la exministra española de Asuntos Exteriores, y había los miembros, los podéis ver ahí, eran de todo tipo. Había de universidades, catedráticos de universidades, había, por supuesto, directores de aduanas, había representantes del sector privado, etcétera. Y este grupo de sabios hizo este análisis y llegó a una serie de conclusiones. Una de las primeras cuestiones que eran ya de las tareas que les habían comentado, que eran un reto claro para la Unión Aduanera, eran dos. Tenemos dos retos claros que yo creo que todos habíamos podido percibir. Por un lado, el creciente número de prohibiciones y restricciones, es decir, de normativa, y esto solo europea, de normativa europea que se aplica en frontera, pero que no es aduanera. Si veis aquí la evolución, veréis un salto enorme entre el 2004, a partir del 2004 y el día de hoy. Esto no está siquiera actualizado. Publica la Comisión Europea los datos, publica un informe con el número y el listado de prohibiciones y restricciones, y aquí aparecen 348, pero ya hemos superado las 350 y yo creo que de largo. Entonces, a esto nos enfrentamos, a más de 350 normas europeas que establecen prohibiciones y restricciones, a las que tenemos que sumar, en nuestro caso, las normas nacionales. Y junto con esto, y también en los últimos años, el boom del comercio electrónico. El número de declaraciones de comercio electrónico crece exponencialmente año tras año. No está muy clara la definición de comercio electrónico, esto ya os lo adelanto, y es uno de los puntos también de mayor discusión dentro de la reforma. Pero desde que tenemos datos, que es desde que surgió en agosto del 2021 la declaración H7, la declaración para comercio electrónico simplificada, que es una declaración simplificada frente a un DUA normal, es donde podemos más o menos analizar y valorar el número de declaraciones, y el número de declaraciones es ingestionable, también lo veremos luego. Estas son dos de las cuestiones más de los desafíos mayores que presentaba, según el informe de los expertos, tenían que ser abordadas con esta reforma. Entonces, en este mundo, con ese número creciente de declaraciones de comercio electrónico y en este inmenso número y también creciente de prohibiciones y restricciones, ¿cómo afrontaba estos dos retos? ¿Cómo se afrontan con la normativa actual? Y lo que concluyó el grupo de expertos es que se afrontaban, la situación que teníamos era unos procedimientos aduaneros muy complejos, una digitalización fragmentada, y la información, los datos no son de calidad y están fragmentados. Hay distintos operadores con distinta información que debe ser puesta junta y digitalizada toda ella. Y además una gobernanza compleja. Una gobernanza compleja, me refiero a las competencias de la Comisión Europea y los Estados miembros en relación con la aduana.
con las cuestiones aduaneras. ¿Esto a qué conduce? Esta situación, esta realidad frente a esta normativa que teníamos, a una pérdida de recursos, a un control insuficiente y deficiente en muchos casos de la cadena de suministro y a poner en riesgo el mercado interior. Esto se ve con especial claridad en el caso del comercio electrónico. ¿Cuáles son, por tanto, los objetivos de clave para modernizar, o lo que concluyó el grupo de expertos para modernizar esta unión aduanera? Pues simplificar procedimientos y reducir el coste administrativo, crear una verdadera frontera exterior común, es decir, armonizando controles, porque como todos lo sabéis vosotros mejor que nosotros, es una queja recurrente que todos los estados no aplicamos los mismos controles. Reforzar la supervisión en la cadena de suministro y crear un régimen específico y a medida para el comercio electrónico. Entonces, con esos objetivos se inició se inició el proceso legislativo. Como sabéis, la Comisión tiene la iniciativa legislativa, pero el poder legislativo corresponde al Consejo y al Parlamento. La Comisión Europea presentó una propuesta de reforma en mayo del 23 y tiene que ser aprobada por Consejo y Parlamento. En Consejo, por la mayoría del 55% de los países que representen al menos el 65% de la población, y en el Parlamento por mayoría simple. En el Parlamento Europeo, una vez presentada la propuesta de la Comisión, el Parlamento Europeo, a través de su Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, examinó esa propuesta e hizo sus enmiendas y la aprobó. Aprobó la posición del Parlamento. Tienen que ponerse de acuerdo las tres instituciones. El Parlamento aprobó con modificaciones la propuesta de la Comisión en 2024 y pasó a su tramitación en el Consejo de la Unión Europea. En el Consejo de la Unión Europea también se hicieron las modificaciones que consideró el Consejo y se aprobó, el Consejo de la Unión Europea aprobó el mandato para trílogos justo antes del verano. ¿Esto qué significa? Es un mandato de que las tres instituciones, cada una tiene ya el texto con sus comentarios y su posición, deben ponerse de acuerdo. ¿Es probable que se pongan de acuerdo? Pues yo diría que sí, porque las modificaciones que hizo el Parlamento sobre el texto sobre la propuesta de la Comisión no fueron demasiadas, el fondo se mantuvo, las del Consejo tampoco fueron demasiadas, por lo tanto parece que las posturas no están bastante cercanas las de las tres instituciones y por tanto es de esperar que consigan llegar a un texto. Esto se aprobará en trílogos, que como os digo es un representante de cada institución discutiendo las diferencias que pueda haber y acordando un texto de consenso. El calendario, como os digo, y para que veáis que esto no está tan lejos como pensábamos, el calendario previsto es en junio del 2026, esto ya es a la vuelta de la esquina, y comenzará sus operaciones, debe comenzar sus operaciones la Autoridad Aduanera de la Unión. Luego lo veremos, se crea una Autoridad Aduanera de la Unión distinta a la Comisión y a los Estados miembros, donde están representados todos ellos, Comisión y Estados miembros, que entre otras funciones tiene la de desarrollar el hub de datos de la Unión, el EU Customs Data Hub, que es lo que va a sustituir a las declaraciones aduaneras. Una de sus misiones es esa. La otra es la armonización de controles. Como la la Autoridad Aduanera de la Unión Europea tiene que desarrollar ese hub de datos, es lo primero que tiene que ponerse en funcionamiento y tiene que iniciarse en junio del 26. Ahí empezará la Comisión a crear esta agencia, que tiene que estar en funcionamiento completo en enero del 28. Es decir, estamos a 2 años de que el primer hito, que es la creación y el pleno funcionamiento de la autoridad de la agencia, Autoridad Aduanera de la Unión Europea, esté funcionando, es de aquí a 2 años. Y a partir de ese momento tiene que ponerse con el desarrollo del Data Hub, de ese hub de datos, porque en marzo del 2028 tiene que estar funcionando el paquete a medida que os comento de comercio electrónico y para ello necesita tener este hub de datos. En marzo del 28 tiene que estar funcionando el paquete de comercio electrónico y el hub de datos, que además va a servir como prueba del funcionamiento de ese hub de datos para el comercio convencional, que vendrá después y que tendrá que utilizar el mismo sistema. Ya pasamos el siguiente hito después del comercio electrónico, es marzo del 32, en que ya tiene que estar a disposición de los operadores ese Data Hub, ese hub de datos, para los operadores que sean Trust and Check Traders, que es un OEA de mayor nivel, un OEA enriquecido, podríamos decir, y a partir de marzo del 32, estos operadores, que son los operadores de más confianza,
podrán iniciar el funcionamiento, podrán probar ya el hub de datos. Por tanto, tiene que estar desarrollado para marzo del 32. Entre enero del 35 y diciembre del 37 se revaluarán las autorizaciones, esto os lo comentaré después, y el 31 de diciembre del 37 tiene que estar plenamente implementado el nuevo código aduanero y el desarrollo completo y en funcionamiento de este hub de datos. El 37 parece que está muy lejos, pero si os fijáis, hay muchos hitos previos al 37. Y son cuestiones muy complejas que debemos tener, aunque no tengamos el texto todavía publicado, debemos tener vosotros y nosotros en mente para iniciar el diseño. Por tanto, ¿qué incorpora la reforma? No es solo un cambio del Código Aduanero de la Unión. Es verdad que el grueso de la reforma es la modificación del Código Aduanero, pero además hay una propuesta de modificación del Reglamento del Arancel del 2658 del 87 y del Reglamento de Franquicias. Ambos dirigidos a este modelo nuevo, este esquema creado para el comercio electrónico, porque se elimina la franquicia de 150 euros. Como sabéis, ahora mismo las mercancías por debajo de 150 euros tienen franquicia de arancel que ya no tienen exención de IVA desde el 2021, pero mantienen franquicia arancelaria y se va a eliminar la franquicia arancelaria modificando a través de la modificación del reglamento de franquicias. Y además el reglamento del arancel se modifica para crear un sistema de bucketing, de cubos simplificados para el comercio electrónico que luego os comentaré. Y además hay una modificación de la directiva de IVA también en relación con el comercio electrónico para permitir que se utilice el régimen IOS a la salida de un depósito aduanero. Esto os lo cuento después brevemente. Entonces, en relación con la reforma, ¿cuáles son los pilares de la reforma? Son 4. En primer lugar, una nueva asociación con los operadores. Esto significa nuevos roles y definiciones. No teníamos hasta ahora en el Código Aduanero una definición de importador, pues la vamos a tener, y una definición de importador y unas responsabilidades y competencias. Se crea este hub de datos. El objetivo es la desaparición de las declaraciones y su sustitución por un envío de datos a este hub de datos en la nube. ¿Y quién envía esos datos? Cada operador de una cadena de suministro debe enviar los datos de los que dispone, es decir, el transportista los que conoce, el importador los que conoce, el representante los que conoce, etc. Y todos ellos tienen que unirse, esta es una de las dificultades, tiene que haber algún nexo que consiga enlazar, alguna clave que consiga enlazar todos esos datos que conforman la información de una operación logística de origen a destino. Entonces, eso es lo que sustituirá, está previsto que sustituya a las declaraciones aduaneras. Y se crea la figura del Trust and Check Trader, que es una nueva autorización de un nivel superior al OEA. Además, hay un nuevo enfoque de comercio electrónico, que es lo que comentaba, se crea la figura del DINT Importer, que será el proveedor o la plataforma que intermedia en las operaciones de comercio electrónico y que tendrá nuevas responsabilidades. Se elimina la franquicia, como os decía, y el modelo es posible que se extienda este enfoque del comercio electrónico a un modelo B2B2C. Hasta ahora sabéis que el comercio electrónico, lo que entendemos, aunque os digo, la definición todavía no está muy cerrada, de comercio electrónico son los envíos B2C, o sea, de proveedores a particulares. Aquí ahí se introduce un depósito aduanero que podría permitir un B2B2C. Pero todo esto ahora os cuento con más detalle. Hay un nuevo enfoque sobre controles aduaneros. Como os decía, la creación de la Agencia Europea, uno de sus objetivos es la armonización de los controles. En cualquier caso, que tengáis en cuenta, se pretende dar un salto de lo que es un control sobre cada declaración a un control sobre el envío en su conjunto. Y por último, se ha detectado, incorpora la reforma también novedades en materia de mecanismos de gestión de crisis, como sanciones internacionales, etcétera, y una posible regulación del régimen de infracciones y sanciones. Por ir por partes. En primer lugar, en lo que se refiere a elementos personales. Como os comentaba, hay unas nuevas definiciones y obligaciones. Para que os hagáis una idea, lo que ha entendido la comisión y cómo lo ha incluido en su propuesta es: el importador no es el que es a día de hoy, que a día de hoy nosotros por importador entendemos el que está en el DUA, en la declaración de importación. Pero antes de esa nosotros tenemos una NS, una sumaria de entrada que presenta normalmente el transportista, tenemos una declaración de depósito temporal que presenta también el transportista o el titular del ADT y luego una declaración en aduana en la que sí que hay un importador.
En la reforma, la idea que subyace es, hay un importador en cada momento de la cadena. En el momento inicial de NS hay un importador, en el momento de sumaria hay un importador, que no puede haber más de uno. Es importador, entienden por importador el que en ese momento tiene que suministrar información. Hay también un DIM de importer para comercio electrónico. Desaparecen la definición de titular del régimen, salvo para el tránsito, porque el tránsito, como sabéis, como está el tránsito común, afecta a países fuera de la Unión Aduanera. Y se considera que es titular de la mercancía el que tiene el control físico y se mantiene, por supuesto, la posibilidad de utilizar representantes directos e indirectos. Se crea, como os decía, la figura del Trust and Check, que es un importador, exportador o un representante indirecto que lleve operando al menos 3 años, que cumpla los requisitos de OEA, pero lo que es más importante, el requisito fundamental, es que dé a la aduana acceso en tiempo real a sus operaciones. Esto, ¿cómo se va a materializar? Lo desconocemos. Nosotros ya hemos trasladado las dificultades que esto tiene, teniendo en cuenta operadores con sistemas electrónicos diferentes. Que la aduana pueda tener acceso a distintos sistemas electrónicos, lo que es técnicamente no sabemos cómo se va a llevar a cabo, pero la idea es que es el que quiera ser Trust and Check tiene que dar la opción a tener los ojos de la aduana en sus sistemas en tiempo real. Y esto le va a suponer también una serie de ventajas, entre ellas la posibilidad de autolevante de la mercancía, sin esperar a que sea la aduana la que conceda el levante. El OEA, en principio en la propuesta de la Comisión solo se mantenía el OEA de seguridad por los acuerdos de reconocimiento mutuo, pero la mayoría de los estados hemos defendido que la figura del Trust and Check podría ser alcanzable para las grandes empresas, pero tal vez para las pymes igual era una cuestión difícil de alcanzar, por lo que el Consejo decidió, en el Consejo la mayoría de los estados nos manifestamos en favor de mantener el OEA de simplificaciones. Y en principio, bueno, todo esto que os cuento, el texto que salga no será el último que yo conocí, porque ahora es el acuerdo entre las 3 instituciones y no sabemos lo que va a salir. Pero en principio parece que había bastante acuerdo en mantener el OEA de simplificaciones. ¿Cómo quedan las obligaciones en cuanto a los representantes? Los representantes directos no tienen responsabilidad financiera y no financiera, esta se mantiene en el importador y no perciben los beneficios de ser Trust and Check. En el caso de una operación realizada con representante indirecto, los beneficios del Trust and Check solo los disfrutará, esa operación solo se disfrutarán si es el importador y exportador el que es Trust and Check. En el caso de la representación indirecta hay un cambio importante. El importador puede ser que el importador exportador no esté establecido, en cuyo caso es necesario que tenga un representante establecido, salvo excepciones, y ese será el que se considere importador o exportador. Y en el caso de que el importador o exportador sí esté establecido y quiera utilizar un representante indirecto, lo utilizará, pero ambos responden conjunta y solidariamente de las obligaciones fiscales y no fiscales, de las prohibiciones y restricciones también. En el caso del representante indirecto, como se le eleva a la categoría de importador y exportador, sí, si él es Trust and Check, sí puede disfrutar de los beneficios que le aporte esta figura. Los requisitos para ser representante aduanero, España propuso que se armonizasen a nivel de la Unión, pero finalmente no parece que haya habido consenso. Por lo tanto, se mantendrán con requisitos nacionales, aunque lo que sí que se mantiene en la reforma es que los OEAs de simplificaciones y los Trust and Check pueden actuar como representantes en Estados miembros, no solo en el de establecimiento, sino en cualquier Estado miembro. ¿Cómo va a ser la transición del OEA al Trust and Check? Para aquellos que seáis OEA y queráis alcanzar el Trust and Check. Hasta 2031 se seguirán concediendo autorizaciones de OEA. A partir del 2032 al 2037 se pueden seguir utilizando las autorizaciones de OEA que estuvieran concedidas, pero ya no se van a conceder ninguna más. A partir del 2032 lo que se va a conceder son solicitudes de Trust and Check. Y a partir del 2038, se van a seguir concediendo solicitudes y a partir del 2038 se mantendrán las solicitudes de OEA y también las de Trust and Check. Pero podréis empezar a pedir las del Trust and Check desde 2032, si queréis que sustituyan a las que tenéis de OEA. En cuanto al comercio electrónico, aquí
Sé que a lo mejor a vosotros, no sé si os afecta demasiado, a lo mejor en alguna compra, pero porque os hagáis una idea. Voy a ir un momento hacia adelante para poneros, no, no lo tengo aquí. Bueno, no pasa nada, yo os lo cuento. El comercio electrónico, yo creo que lo habéis percibido todos, porque lo percibimos todos en nuestras casas. Ha tenido en los últimos años un crecimiento exponencial. Un crecimiento exponencial de manera que hemos alcanzado en España, en toda la Unión Europea es igual. Y España no es el primero, no, hay por al menos 3 países por delante de España en volumen de importaciones en comercio electrónico. Pero en España, si veis el número de paquetes que entran al año y lo dividís entre el número de días al año, la media está en más de 500.000 paquetes al día, ¿eh? El 90% de los paquetes, de lo que entra por paquetería en España, el 90% entra por barajas. Y el 97% de lo que entra viene de 3 plataformas chinas. El volumen, entenderéis que en esos volúmenes el control es muy difícil. Ese comercio, cuando hablamos de comercio electrónico, cuando os hablo aquí de comercio electrónico, os hablo de estas declaraciones H7 específicas para envíos por debajo de 150 euros. Porque evidentemente todo lo que se envía por encima de 150 euros en que interviene una interfaz electrónica también sería comercio electrónico, pero se declara en una declaración normal. Entonces, ahí no podemos obtener la información, no podemos separar de las distintas de los DUAs cuáles son de comercio electrónico y cuáles no. Pero solo en los H7, los puros de comercio electrónico, por debajo de 150 euros, para mercancía destinada a particulares y que no esté sujeta a impuestos especiales ni a prohibiciones y restricciones, porque no pueden utilizar esa declaración, nos movemos en esos volúmenes. ¿Qué está pasando en toda Europa? Y ha publicado la Comisión Europea una comunicación a este respecto y se están haciendo actuaciones de control específicas por parte de la Comisión Europea para tener más información sobre qué está ocurriendo en el comercio electrónico, pero yo creo que todos sois conscientes y todos sabréis y lo vivís en vuestras casas. Todo el mundo, especialmente los jóvenes, compran a través del comercio electrónico, compran muchísimo. ¿Saben ellos dónde están comprando? ¿Saben si la mercancía que están comprando a través del comercio electrónico viene de China o viene de Reino Unido? No lo saben, no saben lo que compran. Yo le pregunto a mi hijo y si yo le dejara comprar, no sabría de dónde viene la mercancía, ni sabría. ¿Y saben qué controles no fiscales, no aduaneros debería pasar esa mercancía? Muchísimo menos. Entonces, el riesgo fiscal es preocupante, pero en principio es mercancía por debajo de 150 euros, pero el riesgo no fiscal es muy, muy preocupante, porque esas mercancías no deberían estar sujetas, solo podrían entrar con esa declaración si no estuvieran sujetas a controles sanitarios, fitosanitarios, de seguridad, de calidad, etc. Pero esa no es la realidad en esos volúmenes. Sí que está entrando mercancía que somos incapaces de controlar como debiéramos, que está sujeta a esos controles, porque el comprador no tiene ni idea cuando compra si una barra de labios que está comprando a una plataforma china tenía que haber pasado un control de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Y la compra con la confianza, porque cuando tú les preguntas lo que te contestan es: hombre, si la puedo comprar, es que ya alguna autoridad española se habrá encargado de comprobar que esa mercancía es apta para mi consumo. Pues no, no es cierto, porque puede ser que en esos volúmenes se esté colando mercancía que no ha pasado esos controles. Entonces, con este escenario en el que venimos de un mercado en el que un proveedor en origen país tercero, si un cliente en la Unión Europea quería algo, lo compraba proveedor a cliente, hemos pasado a un escenario en que proveedores inmensos en países como China no tienen mercado interior para sus productos y los colocan en la Unión Europea. Pero como no tienen la capacidad de contactar con estos clientes particulares en la Unión Europea, lo hacen a través de plataformas que se dedican a esa intermediación. Esas plataformas han puesto en conexión proveedores en país tercero con particulares en la Unión Europea y en otros países desarrollados, que son sus potenciales compradores. Y eso ha generado un boom en el comercio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pretende la reforma? Es irreal pensar, como a día de hoy tenemos en el Código Aduanero, que el importador, que es el particular, puede ser responsable de esas operaciones.
Y por tanto, en la reforma lo que se traslada es esa responsabilidad a los deemed importer, que son las plataformas. Las plataformas o los proveedores. Cualquiera de los dos será el responsable, tanto financiero como no financiero. Tiene que saber qué prohibiciones y restricciones tienen que cumplir esas mercancías y asegurarse de que las cumplen. En la reforma se extiende, como se elimina la franquicia, pues aplica el comercio electrónico, este nuevo modelo de comercio electrónico, a todas las operaciones B2C sin límite de valor. La deuda se pretende armonizar, acompasar con el IVA y nace con el nacimiento de la deuda aduanera, nacerá con el pago. Y aquí ya se abren dos vías. Para aquellos sujetos pasivos que están en el régimen IOS, que es un régimen de ventanilla única de IVA, es la competencia, su control se ejercerá por el Estado miembro de establecimiento, se centraliza en el Estado miembro de establecimiento, es como un despacho centralizado de los que tenemos a día de hoy. Y para aquellos deemed importer que no sean IOS, tendrán que declarar la mercancía, cada mercancía, en el Estado miembro de destino de esa mercancía. Se crea para el comercio electrónico un régimen voluntario simplificado de clasificación arancelaria. Como os digo, este está todavía en discusión, se crean 5 cubos con 5 tarifas diferentes de arancel, 5 derechos diferentes, al 0%, al 5%, al 8%, y dentro de cada cubo una serie de mercancías, unas partidas arancelarias, para simplificar. Se crea también, es posible, está en la reforma, una propuesta de crear un depósito aduanero privado. ¿Por qué? Porque para la aduana, a efectos de control, es mucho mejor el modelo de que la mercancía nos llegue en contenedor y nos lleguen 100.000 gomas del pelo a un depósito aduanero en un solo envío, donde podemos sacar una muestra y extender los controles a todo el envío, que desde China nos envíen 100.000 gomas del pelo en 100.000 paquetes separados y tengamos que hacer el control paquete a paquete. Entonces se crea la posibilidad de utilizar este depósito aduanero específico para el comercio electrónico, y a la salida del mismo se pueda utilizar el régimen IOS. Y como habréis leído en algún sitio, en un intento de compensar los elevados costes que tiene el control del comercio electrónico, hay propuesta la creación de una tasa de 0,50 céntimos hasta 2 euros. Serían 2 euros por partida para la mercancía que no pase por este depósito aduanero y 0,50 céntimos para la que sí pase, porque genera muchos menores gastos de gestión y de control. Como os digo, esto puede cambiar en el texto final, pero en principio por aquí, por aquí va la modificación del comercio electrónico. Ese es uno de los pilares de la reforma. El segundo, y el que yo creo que en vuestro caso más os va a impactar a vosotros y a nosotros, y es el que está más verde, y desgraciadamente me gustaría poder contaros mucho más, pero no os puedo contar más que lo que nosotros, como España, como Estado miembro, estamos apoyando. Se ha previsto lo que os digo, la creación de un hub de datos. ¿Qué entendió la Comisión? Y sobre el papel tiene todo el sentido. Esto es una unión aduanera y en cambio estamos viviendo con 111 sistemas nacionales y que no hay una base centralizada donde ni la Comisión ni los estados tengamos toda la información agrupada. Esto, 111 sistemas nacionales en una unión aduanera, parece un poco incongruente. Y por lo tanto, esta es la propuesta, lo vamos a sustituir por un único sistema central y que sea un hub de datos, como os comentaba, y no un lugar de envío de declaraciones. Entonces, los operadores que vayan subiendo sus datos lo antes posible, cuando los tengan, y ya en ese hub de datos, las distintas autoridades que tengan necesidad de utilizarlos para el desarrollo de sus funciones, acceden a esos datos y cada una ejerce sus funciones. Como idea, tiene todo el sentido. Lo que nosotros hemos venido pidiendo y defendiendo es que nosotros creemos, en primer lugar, que es necesario el desarrollo de un proyecto piloto de IT, de tecnológico, para comprobar, para algún flujo concreto, comprobar que esto funciona. Y lo hemos pedido para comercio electrónico porque es el primero que tiene que estar en funcionamiento, en el cronograma es el primerito que tiene que estar funcionando, y la Comisión está analizando la posibilidad, se está discutiendo sobre la posibilidad de desarrollar este piloto. Lo hemos peleado mucho porque creemos que no podemos llegar a la reforma con un texto que diga que esto va a ser así sin haberlo probado. Y luego, nuestra prioridad, que era una de nuestras líneas rojas, era
que el sistema que se desarrollase, porque este sistema lo va a desarrollar la agencia, la autoridad aduanera de la Unión, no lo va a desarrollar ningún Estado miembro. Con lo cual, nuestra petición era que el sistema que se desarrollase tenía que mantener el nivel de respuesta y de calidad en la respuesta que a día de hoy entendemos que están dando los sistemas nacionales españoles al menos. Es verdad que somos conscientes, que tenemos errores y que no es perfecto, pero creemos sinceramente por la experiencia del código aduanero actual, de los sistemas electrónicos del código, que los nacionales nos están funcionando mejor que los sistemas centrales, ni los sistemas de INF, ni el sistema de ICS, ni el sistema... creemos que tienen, vosotros lo vivís y lo padecéis y lo sabréis mejor. Creemos que los nuestros tienen una respuesta mucho más rápida y una mejor atención al usuario de la que tienen los sistemas europeos. Y entonces nuestra petición ha sido siempre que se mantenga el nivel de calidad de respuesta y rapidez en la respuesta de los sistemas nacionales. Pero yo ya os adelanto que por pura lógica, pasar de nuestros sistemas nacionales a un sistema central en el que la situación de partida de los Estados miembros es muy diferente electrónicamente de unos a otros, va a suponer, en beneficio y en pos de una mayor armonización, yo entiendo que para países como nosotros, probablemente una pérdida de calidad en los sistemas electrónicos. Pero bueno, esperemos que lo menor posible. ¿Cómo se supone que está previsto que funcione? Pues como digo, la autoridad aduanera es la encargada del desarrollo del Data Hub, de este hub de datos, en el que se realizarán análisis de riesgos. Como veis a la izquierda, los operadores se conectarán directamente con el hub de datos, no con sistemas nuestros nacionales. Y a la izquierda, las distintas autoridades también se conectan con este hub de datos para obtener los que sean necesarios para sus competencias. Pero veis abajo que hay un cuadradito verde donde hay autoridades nacionales aduaneras. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho y lo hemos insistido mucho en las reuniones en que hay cuestiones que son puramente nacionales, como es el pago, como son las sanciones, como son ciertas autorizaciones, prohibiciones y restricciones nacionales, etc. Y esas no están en el hub de datos y tenemos que seguir desarrollándolas. Esta parte es la que todavía no sabemos cómo va a funcionar. Esto no es necesario, esto me lo salto, que no tenemos tanto tiempo. Y sobre todo os quería contar esa parte de hub de datos para que lo tengáis en mente, que el cambio va a ser probablemente muy radical. Luego tenemos, hay modificaciones, novedades en los controles y la vigilancia. ¿Cómo es la competencia? ¿Qué Estado miembro es competente para controlar a qué operadores? Para los que sean Trust and Check Trader, esta es Super OEA, y para los que sean Deemed Importer en IOS, en comercio electrónico, el Estado miembro competente es el de establecimiento del importador o exportador. Para el resto de operadores es la regla general a día de hoy. Donde se presenta la mercancía, allí estará su aduana competente. En el caso del comercio electrónico es donde se entregue la mercancía al destinatario. Pero esto es como actualmente. El Trust and Check y el Deemed Importer tendrían despacho centralizado europeo en su Estado miembro de establecimiento, pero lo tendrían por defecto, no por necesidad de ninguna autorización, sino que por defecto a ellos les corresponde despacho centralizado y al resto el despacho normal, donde esté la mercancía. Y luego está previsto en la reforma que se debe emitir un informe al Parlamento Europeo y al Consejo antes de diciembre del 35 para que evalúen cómo ha funcionado esta distribución de competencias y si la regla general debe ser la de los Trust and Check. Es decir, a partir de este informe se decidirá si la regla del despacho centralizado en el Estado miembro de establecimiento va a ser la común para todos los operadores. Eso en cuanto a los controles. Y en cuanto a la entrada y salida de mercancías, como os digo, ¿en qué se basa la reforma? Cambia totalmente el flujo, porque se basa en el envío de datos lo antes posible. Cada operador lo tiene que enviar lo antes posible. Cuando veáis el texto veréis que no está organizado como tenemos el código actual. El código actual va siguiendo el flujo de la mercancía. Es decir, primero tenemos una NS que se presenta antes de la salida de la mercancía en origen. Luego tenemos la sumaria cuando la mercancía llega aquí a la aduana de entrada. Luego el mensaje de presentación cuando se descarga. Y luego tenemos el DUA cuando el importador decide que va a incluir la mercancía en un régimen aduanero. En la visión y la propuesta de la comisión, lo que ellos entienden es, no hay que seguir el flujo de la mercancía, sino el flujo de la información, el flujo comercial.
¿Cuál es la decisión que determina que una mercancía venga al territorio aduanero de la Unión? En general, un importador que decide comprar a un proveedor en territorio tercero. Por lo tanto, la primera información que debería haber en ese hub de datos es la información de esa compra. Sería el importador el que incluiría, el que subiría a ese hub de datos el primer dato, que es compro, he hecho un pedido a este país tercero. Y luego vendrá el flujo logístico, pero el primero será el flujo comercial. Esto en mente, lo que tenía en mente la comisión para hacer la propuesta. Es verdad que hay importaciones que no responden a una petición del importador, que es el exportador el que decide traer la mercancía al territorio aduanero. Pero el flujo, veréis que está organizado de mensajes de envíos de datos, está en el orden que os comento, en el orden de los datos, no del movimiento de la mercancía. El depósito temporal en un inicio desaparecía de la reforma y solo estaba previsto depósito aduanero, pero los Estados miembros consideramos que era necesario el depósito temporal mantenerlo, sobre todo por los transbordos, etc. Y esto en cuanto no cambian, esto os lo quería decir, no cambian los regímenes aduaneros, esos sí que siguen siendo los mismos, los regímenes se mantienen, nos obliga también el convenio de Kioto revisado, con lo cual los regímenes aduaneros no cambian, el tránsito, los regímenes especiales, el despacho a libre práctica, etcétera, eso se mantiene igual. Cambia más el orden del procedimiento y el modelo de datos en lugar de declaraciones que lo que son los regímenes. En cuanto a la autoridad aduanera, como os decía, se crea una autoridad aduanera de la Unión Europea que tiene un comité, un consejo directivo, está representado los Estados miembros y la Comisión, y sus funciones fundamentales son desarrollar el hub de datos y tratar de la armonización de controles entre Estados miembros. Y para ello, la Autoridad Aduanera de la Unión detectará riesgos, comunicará a los Estados miembros y los Estados miembros que no realicen controles que sobre esos riesgos trasladados por esta autoridad aduanera deben justificar por qué no los realizan. Esto en un intento de armonizar estos controles. Es verdad que ahí también ha habido diferencias entre Estados miembros que queríamos llegar a más armonización y otros a menos. Entonces, como os digo, uno de sus objetivos es la armonización y otro de sus objetivos es la gestión de crisis. Gestión de crisis, que ya me paso a la otra parte que incorpora la reforma, que es la Unión Aduanera se enfrentó por sorpresa, y ahí ya nos dimos cuenta de que no teníamos la normativa preparada para ello, se enfrentó en primer lugar al COVID, a la crisis del COVID, y el Código Aduanero no tenía respuesta para gestionar la necesidad de importación de material sanitario en esa situación. Y luego a eso se unieron las sanciones internacionales crecientes, sobre todo las de Rusia, otra situación en que el código no daba respuesta. Y por eso en esta reforma se introducen también medidas restrictivas y de gestión de crisis para tratar de incorporar procedimientos y algún mecanismo que pueda dar una respuesta ágil a situaciones como estas, a crisis imprevistas. Y por eso se dedica también un título a estas medidas restrictivas y gestión de crisis. Y por último, infracciones y sanciones. Se inició, la propuesta fue muy ambiciosa y nosotros la apoyábamos, y era que en el código se recogiesen conductas infractoras y sus correspondientes sanciones. Y era muy similar a como tenemos regulado en la Ley General Tributaria. Una conducta infractora, un rango de sanciones entre un porcentaje y otro, con unos criterios de graduación. Pero aquí ha habido mucho debate porque muchos Estados miembros se oponen totalmente a la regulación de infracciones y sanciones y quieren dejarlo a nivel nacional como está ahora. Para nosotros esto supone una desigualdad de trato entre los Estados miembros y pedíamos que se armonizasen, pero yo tengo mis dudas de que esto vaya a llegar a buen puerto por eso. Probablemente se haga el código acabe teniendo una indicación general de que deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias, pero no llegue a la armonización que nos habría gustado. Y creo que más o menos he terminado en tiempo. Disculpad un poco que igual he ido un poco rápido, pero como teníamos poco tiempo, en cualquier caso, cualquier cosa que necesitéis y en cualquier momento sabéis que la subdirección está a vuestra disposición y podéis enviarnos las dudas, las consultas y todo lo que necesitéis y queráis preguntar. Y dejo de compartir. Pues muchas gracias, María. La verdad es que es información muy detallada y ciertamente
es densa, ¿no? Entonces, en este momento que tenemos ya para rondas y preguntas, que en cualquier momento las empresas, como bien sabéis, podéis utilizar esa opción para trasladarnos cuestiones. Y, por supuesto, María, aparte de compartir la presentación, lógicamente cualquier duda, ya sabemos que os tienen a su entera disposición. Mira, una pregunta, a lo mejor es una pregunta que, claro, en el día a día ya sabes que sobre todo para el perfil de pequeña y mediana empresa, que además es un perfil que es predominante en el sector de los proveedores de componentes para automoción, lógicamente lo que mucho les puede preocupar es la operativa del día a día, ¿no? El tema de la logística. Cuando hablamos, pues eso, de importación, exportación, quiero decir, ¿habrá nuevos controles que tú consideres que puedan afectar a lo que es los tiempos logísticos, los plazos de despacho? Pues mira, yo creo que controles aduaneros y motivados por la reforma no debería, porque nosotros siempre vamos a mantener nuestro objetivo, que es el equilibrio entre facilitación y control. Es complicado, pero comprendemos las necesidades de las empresas, las necesidades logísticas y la rapidez y demás. Entonces, eso lo vamos a mantener siempre. Y no es nuestra idea incrementar los controles. De hecho, no somos de los países que tienen unos controles bajísimos e intentamos que no sean ni excesivos para las empresas, pero tampoco que no tengamos control y no se prevé que, por lo menos con motivo de la reforma, se vayan a incrementar. Lo que sí es una realidad y no tiene nada que ver con la reforma, y las empresas lo saben mejor que yo, Mm, es los que no son aduaneros. Y ahí sí, en esta escalada de normativa no aduanera que vivimos, pues ahí sí, porque viene el reglamento del mecanismo de ajuste de carbón en frontera, viene el de forestación, viene trabajo forzoso. sí, Y todos ellos, en mayor medida, trabajo forzoso, pues todos os impactan, y a sí. vosotros y a otras muchas. Y eso es un reto para vosotros y para nosotros, tengo que decir. Entonces, pero no es tanto por la reforma como por la escalada de prohibiciones y restricciones. Sí, un tema de normativa. Eh, Al igual que otras industrias, pero es verdad que es una seña de identidad muy clara de nuestro sector. Es una industria que está completamente globalizada. Prueba de ello es que exportamos a más de 170 países. Es decir, que otra temática que preocupa claramente a las empresas es todo el tema vinculado a la documentación, la prueba de origen. ¿Se está planteando que se modifiquen los requisitos para justificar el origen de los productos o el origen preferencial en determinados acuerdos que están ya negociados y que están funcionando? No, la reforma de hecho donde no hay, es que como claro, tenemos poco tiempo y es Claro, muy grande, se ha sí, comentado en lo que hay cambios. Lo que no se ha sí, comentado es porque no hay cambios. Entonces, en la parte de origen y lo que es la regulación en la normativa aduanera, ¿eh? En la parte de sí, origen, la parte de clasificación arancelaria, no hay cambios. Igual que en la parte de los regímenes especiales, no hay cambios. Prácticamente hay pequeños detalles, pero no hay cambios de fondo. Lo que es más cambio, el procedimiento y sobre todo la vale. desaparición de las declaraciones que lo que es sustancial, lo que es de fondo. En eso no hay cambio. El cambio, ya te digo, el cambio grande es el cambio de procedimiento y el hub de datos. A mí es lo que me parece más drástico y más que nos tiene más preocupados, ¿eh? Y una pregunta, todo el tema de la documentación justificativa, ya sabes, tema de facturas, certificados, eso entonces tampoco se establece o se tiene en mente pedir nuevos formatos, ¿no? No, 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 no. De hecho, Vale, sí, lo que se pretende es eso. En vez de declaraciones, me vas subiendo ahí los datos. Si yo necesito algún documento, pues lo pediremos, lo aportarás igual que se está aportando ahora. Pero en principio no hay ningún cambio en la documentación. perfecto. Y bueno, esto también es otra pregunta que a lo mejor no sé. Claro, el tema de la clasificación arancelaria, ¿no? El tema del valor en aduana y demás. Cambios a lo mejor en el cálculo, en valor en aduanas, No. eso se está tampoco. No, ni Perfecto. origen, ni los tres elementos sustanciales de la Ya, deuda aduanera, origen, clasificación y valor. El único cambio que se propone es en clasificación arancelaria para el comercio electrónico, por la simplificación esa que os comento, que como son muchas mercancías de muy poco valor, en principio, que tampoco es sí, cierto, y por eso estamos ahí en cierta discusión, como es mercancía en principio pequeña y difícil de clasificar, pues se ofrece, una de las propuestas era hacer unos cubos
como si fuese con unas tarifas planas, un arancel plano. Y allí van pues, distintos tipos de mercancías para no pasar el trabajo de clasificar. Pero ya os digo que yo no sé dónde terminará esta propuesta y es solo para el Ya. comercio electrónico. Pero en el resto de origen, clasificación y valor no hay cambios, no hay cambios. Y un poquito ya para ir terminando, ¿tenéis previsto vosotros como agencia tributaria tener algún canal informativo o de apoyo a las empresas? O sea, para que os puedan de alguna manera contactar y cualquier duda que les vaya surgiendo a lo largo de todo este periodo, porque al final es verdad que es una normativa densa, es una normativa técnica y bueno, pues hay que pensar en todo tipo de tipología de empresa y seguro que algunos de ellos sí que van a necesitar algún tipo de asesoramiento. Pues mira, nosotros yo creo que haremos como hacemos, como solemos hacer con casi todo. A veces algunos si se nos olvida, pues no lo recordáis. Cuando hay un proyecto grande, solemos crear, aunque la mayoría que nos conocéis tenéis ya los contactos de las personas que Sí, llevan qué, o por lo menos de la subdirección. Pero sí, normalmente si el proyecto es grande, creamos un buzón de correo solo destinado, bueno, ahora lo estaréis viviendo por el H1. El buzón del H1, que es el del DUA de importación, nuevo DUA de importación, pues creamos un correo electrónico al que atienden las personas responsables de esa materia para dar respuesta. Entonces, yo entiendo que en cuanto tengamos la reforma publicada o más cerrada y podáis tener acceso y analizarla y demás, crearemos el buzón de la reforma para que podáis remitir allí las dudas que consideréis. Pero bueno, que si tenéis dudas ya, a día de hoy o las que sean, ya las podéis ir remitiendo al de la subdirección, que no sé si perfecto. lo tenéis, sí que lo tenéis, supongo que lo tenéis. Y si no, tú lo tienes, Begoña, si no, Sí, lo tenemos. pues lo puedes compartir y Perfecto. que nos envíen las dudas. Pues muchísimas gracias, María. Me gustaría dar las gracias a todos los asistentes y muy particularmente a ti por esta presentación que nos has realizado. Y nada, seguimos en contacto. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Luego.